Pero ahí estamos. Retomo la presentación de Ana María. Entonces, decía, planificadora urbana y planificadora medioambiental. Obtuvo una licenciatura por la Universidad San Francisco de Quito con especialización en antropología y subespecializaciones en historia del arte, literatura comparada y teatro. En el año 2002 se graduó de arquitecto en la Universidad de Pensilvania con un certificado de restauración. En el año 2010 obtuvo una beca en la Universidad Harvard por su propuesta de crear una red enfocada en el desarrollo de alternativas sustentables a los proyectos IRSA-COSIPLAN. Fue asesora del MIDUBI en el desarrollo de los contenidos académicos nacionales para Hábitat 3 y en la actualidad es candidata a doctora en el Departamento de Planificación Urbana de la UCLA y miembro de la Science Panel for the Amazon, y ha editado libros como Beyond Metropolis, Design and Practical Utopía en Nueva Loja y Urbanismo Ecológico en América Latina. Un gusto poder contar con tu participación, Ana María. Te doy la palabra. Y voy a silenciar a Luis Carcelén, que también creo que acaba de ingresar. Te escuchamos. Lo que quiero comprobar es si es que puede hacer la presentación, puedes compartir pantalla y demás. Muchas gracias, querido Rubén. A ver, compartamos pantalla. ¿Cuánto tiempo tengo? 30 minutos. Yo te avisaré alrededor de cuando estemos cerca de terminar para que tú puedas ir concluyendo. Me dijiste 30 minutos. 30 minutos. Entonces mejor ser hiperpragmática. Creo que la parte arqueológica me la voy a cuasi saltar, porque estaba en base a lo que conversamos ayer, que fue muy interesante escuchar el taller, porque uno se va dando cuenta de cuáles son las necesidades de los municipios, ¿no? Pero creo que mejor me concentro en el tema de la ecología urbana y del diseño de ecología urbana, y tengo en esta presentación algo sobre eso de ahí. Pero en términos de, a ver, hagamos esto, para empezar con algo muy pragmático que me vino a la mente hablando ayer del Esther Orienco. Hay este paisajista, porque yo creo que el tema del paisajismo va a ser crítico para el futuro de Singapur, el futuro de los municipios en la Amazonía en general. En el mundo entero se está hablando de ecología urbana, pero en la Amazonía es imperativo y es casi que inevitable. ¿Por qué no me sale aquí videos? Se llama Bishan algo es el parque este famoso. Bishan Ang Omio. A ver, qué raro. Ya, ha estado aquí escondido. Pero básicamente este video de aquí me gusta mucho porque explica bastante bien lo que es una visión de ecología urbana para lo que se llama infraestructuras verdes y azules. Entonces tienen paciencia un ratito, vale la pena mirarlo. Está en inglés, pero yo puedo ir traduciendo los conceptos principales. Este es un parque que se inauguró hace unos 5 años o un poquito más en Singapur. Es una ciudad-isla que estaba importando agua de Malasia, porque tenían ya problemas de agua brutales en la isla y no podían autoabastecerse de lo mal que habían manejado el tema del agua. Y este parque no existía, obviamente. Ya van a ver cómo era esta zona y el contraste entre los dos paradigmas, uno biológico y basado en el y otro moderno y afiliado con nociones un poco antiguas ya de desarrollo. Era así se manejaba. In the 1970s, Singapore embarked on a wide-scale conversion of its natural water system into concrete channels and drains to facilitate the efficient drainage of rainwater and to prevent flooding. Entonces, fíjense, así manejaban las inundaciones, así canalizaban el agua, así manejaban, y muchos de ustedes han hablado del problema con los desechos urbanos y cómo están contaminando las aguas y los ríos. Esto era una zona tremendamente contaminada. Ahora es una infraestructura verde azul con biotopos que filtran el agua a través del uso de especies, como por ejemplo en el caso de la sierra, la totora es una tremenda filtradora de agua. La totora hace fitorremediación.
y ahora el agua entra Bishan sucia, Al-Wakil Park is a ¿no? major flagship Las project aguas under this grises, las program. aguas negras, y The salen al otro renaturalization lado of the del 3 parque kilometers long potables. Kalan River demonstrates the Puede amazing tomarse el agua en el transformation otro that the extremo del ABC parque. Waters program could bring to the community and environment. Y no Bringing solamente Singapore que one step provee, closer entre to its comillas, vision of esto being a de city of gardens verle a la and water. naturaleza como servicio, a mí me deprime un poco, pero no solo que provee esos servicios medioambientales, de limpiar y Soil purificar el bioengineering agua, de techniques were applied at filtrarla, Bishan de Al-Wakil devolverla Park for limpia river embankment cuando nosotros la stabilization. entregamos sucia al parque. Using Hay plants and obviamente un tema natural también de materials, filtración soil mineral bioengineering y de structures are filtración characterized by the ability to con evolve and plantas, adapt to their environment, sino que and además está constantly ofreciendo self-repair and un grow. espacio público de enorme calidad. Esto de aquí está construido con reciclaje de estructuras que se The demolieron. naturalized river teams Ahora hay reflect vida animal the en la design of the ciudad park que ya aimed no to había. increase the number of Se la ha microhabitats that recuperado, would improve the se ha resilience of the recuperado la species, biodiversidad. thus ensure their long-term ability to survive. Entonces, una historia positiva, ¿no? Esto es el The potencial simple act of getting close to del water and feeling de its Oriente. natural rhythms and beauty can have a profound Yo creo influence que on con the eso ya se community's capta el perception mensaje and principal, sense ¿no? of stewardship to the environment. Que no tenemos mucho tiempo, pero ahí se ve que cumple funciones de ocio, educativas. Esto les decía, son materiales reciclados de otros lugares, hay un componente cultural, artístico. Cycle Hill, providing a monumental landmark for the park. The Sí, yo creo que redeveloped está 62 difícil. hectares park also boasts a variety of new amenities. Scattered Entonces esto intentionally ya throughout the park. le voy a parar. Pero este video me gusta porque deja sumamente claro lo que es una ecología urbana. Otro, porque aquí tengo solamente ejemplos latinoamericanos en mi presentación, pero por ejemplo otro caso sería el que se llama el del Boston Big Dig, que han empezado a hacer las ciudades de acá, que tienen preocupaciones distintas, pero están buscando también, en su caso, respuestas análogas, ¿no es cierto? Como en el caso de la ciudad de Boston, ellos habían separado a la ciudad de el agua construyendo esta mega carretera, ¿no? Y lo que han hecho ahora a un costo brutal es hundir la carretera bajo el suelo para poder hacer un parque en la superficie y poder reconectar la ciudad a la bahía. Los madrileños le siguieron la posta, también le siguieron la posta en Corea del Sur, pero por ejemplo, si vemos el proyecto de Río Madrid, que es otro proyecto interesante de ecología urbana, hicieron exactamente lo mismo. Aquí ahora hay el río con un tremendo parque. Antes todo esto era carretera, una carretera que cruzaba también Madrid y dividía las zonas donde están viviendas, digamos, de la clase proletaria en Madrid. Ahí hay muchísimos migrantes latinoamericanos que ahora están conectados directamente a las zonas centrales de Madrid, a los museos, a los palacios del otro lado por este parque, y ya se rompe esa inequidad. Es socialmente interesante, es medioambientalmente interesante y es otro proyecto que vale la pena mirar. Y de estos les podría dar montones de ejemplos. Pero vamos ahora acá en mi deriva por varias presentaciones. Esta es toda la parte precolombina que no sé si vamos a tener tiempo de hablar, pero vamos al tema de la ecología urbana. Por ejemplo, de dos paradigmas que creo que vale la pena investigar en la Amazonía ecuatoriana. El uno es de este de aquí, de la acupuntura urbana, que básicamente lo que propone, y este paradigma surge en dos lugares simultáneamente, por un lado en Brasil, en la ciudad de Curitiba, y por otro lado en Barcelona. Y lo que proponen desde ambas ciudades, y que se ha aplicado en varias ciudades más, es que busquemos oportunidades al interior de un tejido urbano, oportunidades para la naturaleza, por ejemplo, que también busquemos oportunidades desde la perspectiva de la densidad múltiple, que busquemos oportunidades desde la perspectiva del transporte público. Y en el caso de Curitiba, por ejemplo, la ciudad ha sido tremendamente efectiva en hacer la acupuntura urbana. Medellín también ha sido muy efectiva en encontrar esas oportunidades en zonas, en barrios, entre comillas, informales, barrios de autoconstrucción, como suelen ser el 70-80% de las ciudades amazónicas, como vimos ayer en el caso del Lago Agrio, es primordialmente autoconstrucción.
Y la idea de la acupuntura es justamente, como en el caso de Medellín, identificar oportunidades. Aquí estamos hablando de infraestructuras hidráulicas que han quedado subutilizadas, abandonadas y que se están reactivando como espacios públicos. ¿No es cierto? Aquí se ve en el tema de la ciudad. La ciudad de Medellín está armando todo un proyecto de reactivación de sus ecologías urbanas, arrancando por el río, como Lago Agrio podría partir por el estero, y permitiendo que se irrigue otra vez. Lo que hay que hacer es amarrarse, o sea, hacer un estudio de las ciudades desde la perspectiva del agua, dónde están los esteros, dónde están los ojos de agua, dónde están las fuentes, en qué medida se inundan. El agua es crítica para la ecología urbana. Sin agua no hay nada, no hay vida, no hay ecología. Entonces, lo más importante es identificar eso, si es que está contaminada, identificar procesos de remediación con sistemas naturales de remediación, y al interior de los tejidos que ya son bastante impermeables, por decirlo así, que ya no nos están dando un suelo poroso, capaz de absorber el agua, capaz de manejar mejor las inundaciones. Hay que empezar a identificar dónde están las oportunidades para recuperar la naturaleza y el verde al interior de la ciudad. Y eso es lo que ha ido haciendo Medellín, ¿no? En un tejido ya hiperapretado, hiper urbanizado, hiperdenso, ha ido encontrando estos momentos donde puede ya insertar parque, equipamiento, ecología urbana. Igual este es un proyecto que hace lo mismo, fíjense en Sao Paulo, ya es un nivel de saturación brutal. Sao Paulo tiene 20 millones de habitantes, obviamente es un caso ya extremo, ¿no? Desde la perspectiva urbana, y sin embargo empiezan a buscar justamente dónde están esas oportunidades para canalizar la vida. Y en Chile, en Santiago, están haciendo lo mismo con la recuperación del río Mapocho, con Mapocho 42 kilómetros, también atraviesa zonas rurales y zonas urbanas, y de alguna manera va hilvanando este hilo de vida y de ecología en la ciudad. Y en América Latina los ejemplos de ecologías urbanas son muchísimos. Y ojalá que el próximo que podamos publicar sea de la Amazonía ecuatoriana. Pero básicamente uno tras otro, lo que vas viendo en los casos de estudio es que se encuentran oportunidades, ya sea en residuos infraestructurales, en esteros que se han sofocado, en exminas que se renuevan. Aquí incluso puse, por ejemplo, el caso de la isla Santay en Guayaquil, que a mí me parece un caso increíble ya de conservación y de reactivación y revitalización de esa ecología que existía al interior de la ciudad. También puse este caso en Esmeraldas, que lo deben conocer, el caso de la recuperación del ex aeropuerto en Ibarra. Quito está lento para recuperar su ex aeropuerto como parque, pero Ibarra ya lo hizo y lo hizo muy bien. Y así hay uno tras otro, tras otro. Pero como les contaba, esto tiene mucho que ver con primero mapear el sistema hídrico, por sofocado que esté, por contaminado que esté, al interior de las ciudades. Tiene que ver también con agricultura urbana, en el caso de la Amazonía, con reforestar la ciudad, por absurdo que parezca, pero ese binario urbano-rural en la Amazonía no tiene sentido, tampoco tiene sentido el binario bosque-rural o bosque-ciudad. Sabemos por los catastros que se han hecho, por ejemplo, en el caso de aquí que hizo el gobierno de Sucumbíos, que las zonas donde hay comunas indígenas, el bosque está bien manejado, y las zonas donde estamos los colonos, me incluyo yo en ese sentido como mestiza, en esta cultura mestiza, no sabemos habitar con la misma inteligencia la Amazonía, y lo que hacemos es deforestar, estriar, introducir ranchos, ganadería, monocultivos y sistemas que definitivamente en la Amazonía no funcionan, están condenados, porque el suelo es ácido, es pobre, y con sistemas como los que tienen los amazónicos puede perpetuarse en el tiempo, pero con sistemas como los que les imponemos nosotros, no. Creo que sí hay que hacer un esfuerzo por aprender de las naciones originarias y de sus sistemas, de sus chakras, de sus ajas, de cómo ellos manejan el suelo, cómo hacen policultivos, cómo manejan el bosque, siempre garantizando alimentos, plantas medicinales, material para la construcción, y pensar en los vínculos.
¿Y por qué les digo esto? ¿No? Esto es agricultura en la Amazonía. La agricultura en la Amazonía ha tenido durante miles de años esta forma, que para el ojo colono, para el ojo occidental, es un bosque caótico, confuso, pero que para el ojo amazónico es un cultivo totalmente ordenado, racional, integral y lógico, y que incluye a especies animales, no solo vegetales. Los amazónicos han sido genios a través de miles de años en el manejo del suelo. El suelo amazónico es pobre, pero hay muchas tierras pretas, que les llaman en portugués, tierras morenas, humus muy, muy fértil, que es antropogénico, es decir, que es de origen humano. Habrán notado que los amazónicos ahuman la biomasa, no necesariamente queman, a veces queman, pero generalmente ahuman y van manejando la biomasa justamente para lograr capturar los nutrientes del suelo, como el carbono, el fósforo y otros. Y esa es otra estrategia de generación de suelo fértil en la Amazonía. Se sabe por la biogeografía que la distribución de las especies en la Amazonía, de las especies útiles que mapearon, por ejemplo, estos biogeógrafos, tienen una distribución que no es ni medioambiental ni evolutiva, sino es una distribución cultural. Es decir, sabemos ahora, gracias a los satélites y a este tipo de estudio, porque cada especie tiene una, como les llaman, huella espectral. Imagínense en un aura. Cada especie tiene un aura diferente y totalmente reconocible, se le puede medir con el espectrómetro. Entonces, el aura de la chonta, energéticamente, no es igual al aura de la yuca, que no es igual al aura de, yo qué sé, la papaya. Cada especie tiene un espectro diferente, por tanto, es mapeable a través del uso de mecanismos, de tecnologías aéreas. Y lo interesante es que haciendo este trabajo de mapear las especies, lo que se están dando cuenta los biogeógrafos es que la Amazonía es un mega cultivo que estuvo tremendamente habitada por grandes poblaciones. Ya les voy a mostrar el tema arqueológico un poco, porque sí es importante. En la Amazonía hay zonas arqueológicas súper, con un potencial enorme, que están siendo ignoradas o peor, que están solo los huaqueros aprovechando. Pero también proponerles el reto de pensar la ciudad. Este es el trabajo de Alan Organsky, que es un arquitecto al que le admiro mucho. Él está proponiendo, y esto se viene en el mundo entero, que se trabaje ya con materiales sustentables en la industria de la construcción, que es una economía enorme, que se trabaje con madera, hablando de bioeconomías, con bambú, con fibras naturales, y que hagamos la transición del hormigón, que es un material terrible desde la perspectiva del cambio climático, hacia la madera, una transición de un material como el acero, que genera minería, hacia la madera, que produce bosques. ¿Por qué la madera? Hablando de cambio climático, porque la madera, por un lado, no solamente que al sembrar árboles estamos justamente atrapando carbono y echando oxígeno, y eso ya es fantástico, sino que además la madera siempre mantiene secuestrado ese carbono. Ese carbono no se va a liberar a la atmósfera. Entonces la madera tiene esta doble potencialidad desde la perspectiva del cambio climático. Y acá en el norte va a haber un giro brutal hacia la madera. La demanda de madera está subiendo. Por otra parte, están promoviendo un giro que permita ya hacer una transición del petróleo hacia energías renovables, pero nuestros gobernantes son, no sé, están poco al día. Entonces están proponiendo que se expanda la frontera petrolera, por ejemplo, que se expanda la minería, cuando sus mercados lo que están proponiendo es, por ejemplo, construir con madera, que demanda más bien mantener los bosques, hacer más policultivos, incentivar la reforestación de las zonas que han sido degradadas con ranchos y con monocultivos en la Amazonía. Entonces, este rato hay muchos cambios paradigmáticos en el mundo y es importante que los hablemos, porque aquí hay un tremendo potencial para las bioeconomías, y yo creo que los PDOTs necesitan ya empezar a incorporar esos temas de ahí. ¿Cómo? A ver, hay tanto que compartir que yo a veces no sé por dónde irme, pero vamos a ver un poco el tema arqueológico. A la Amazonía generalmente, y creo que aquí me sirve más de esta de acá, le hemos concebido como una tierra de nadie, que no es, porque siempre ha sido territorio indígena, aunque le hayamos invadido.
y porque le hemos concebido como una tierra de nadie, un poco le hemos explotado, hemos colonizado, hemos invadido. Está de más hablar de las minas, del desastre de los monocultivos, del desastre de la deforestación, de los ranchos, la degradación del suelo. La historia de la esperanza para mí está en el mundo precolombino amazónico, que como les contaba ahora con la arqueología y con el LIDAR, que es un sistema que permite penetrar tanto las nubes como el suelo, nos está permitiendo mapear las enormes ciudades, o digamos, para que no haya confusiones con la ciudad occidental, los enormes territorios que actuaban como a nivel regional, imagínense como urbanismos agroecológicos, en donde lo rural y lo urbano y lo boscoso estaban completamente integrados. Y no sé cómo estoy de tiempo, pero bueno, enormes desarrollos. Esto se ve desde el satélite en el Beni, donde 10 minutos, sí, para que puedas ir cerrando. ya gigantes de chinampas, de increíble manejo de inundaciones, vamos avanzando porque el tema arqueológico me puedo demorar 2 horas, ¿no? Pero había un manejo también piscícola impresionante, antiquísimo en la Amazonía, manejo de estas islas forestales que se llaman, donde además había caciques con sus familias, actuaban en red, eran el tema de los geoglifos, están por todo lado, des en cuenta, cada puntito es un geoglifo, es decir, un asentamiento, para que se vayan dando una idea, Acre, Brasil, Bolivia, de la dimensión de lo que fue la ocupación amazónica precolombina. Las tolas en la zona que hoy es Ecuador, ¿no es cierto? Las tolas del Pangui, del Upano, estas son zonas arqueológicas enormes, y haciendo prospección minera, lo que hemos encontrado, como por ejemplo aquí, es tremendas ciudades en el subsuelo amazónico, como esta que pueden empezar a ver aquí. Parece que hay otra gigante también al oriente de los Yanganates. Y lo que es brillante, no vamos a hablar ahorita de otras zonas arqueológicas, volvamos a las amazónicas. Justo de mañana presenté esto en el Instituto Sinchi en Colombia, pero esta es una expresión mucho más larga. Por ejemplo, aquí, ¿no? El tema de los achuar y cómo se asientan los achuar, mantienen la red tradicional donde cada clan, cada familia maneja su chacra, que ellos le llaman el aja, y alrededor tienen el bosque manejado también, están interconectados por senderos, a propósito están dispersos. Una visión ecológica de la ciudad en la Amazonía demanda esta dispersión que hace el Sistema Nacional de Planificación, que les obliga a los grupos amazónicos que viven de una manera hiperecológica, que deberíamos imitar incluso al interior de las ciudades, les obligan a cantonizarse, a concentrarse, y se destruyen estos tejidos hiperecológicos. Así funciona en toda la Amazonía. A veces son jerárquicos, a veces son mucho más egalitarios, como el de los achuar, pero la cuestión es que yo pienso que estos sistemas amazónicos que funcionan, y sabemos que funcionan, pueden ser reinterpretados al interior de los tejidos, como el del lago Agrio, como ecologías urbanas donde podemos identificar puntos de inserción de bosque productivo, de aja, de chacra, por decirlo así, para empezar una regeneración que parta de lo hidrográfico sumado a lo que permite desde la perspectiva de la ecología, ¿no es cierto? Y con eso voy a parar, pero les puedo compartir algunas imágenes si es que les interesa el tema de la ecología urbana para que les tengan ¿cómo se llama? En nuestro mural. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Voy a presentar a Gabriela y luego de eso yo tengo varias inquietudes. Igual les pido a quienes están participando, si tienen preguntas, las pueden ir poniendo en el chat para leerlas luego, o esperamos para poder conversar posteriormente a la intervención de Gabriela y tratar de hacer un diálogo entre los dos enfoques que hemos revisado ahora. Voy a presentar a Gabriela. Gabriela es arquitecta urbanista, arquitecta con maestría en planificación territorial y ambiental por la Universidad de Barcelona. Tiene más de 20 años de experiencia en áreas relacionadas con la planificación territorial, el desarrollo urbano y vivienda en el sector público y privado. Ha trabajado como consultora especializada en apoyo a GATS con enfoque en gestión de riesgos y género, y es parte del equipo técnico en la Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias y del colectivo Contrato Social por la Vivienda.
De igual manera, Gabriela, tendrías más o menos 30 minutos para desarrollar tus ideas y luego de eso, como digo, abriríamos un espacio de discusión en torno a lo que nos han planteado, tratando de reflexionar también sobre los aspectos que orientan un poco este curso. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Siempre el PowerPoint es el que ayuda a organizar un poco las ideas. Entonces voy a compartir. Ok. La invitación a este espacio fue principalmente poder ubicar elementos de temas de género para la inclusión del plan de uso y gestión de suelo. El plan de uso y gestión de suelo, un instrumento nuevo que los GATS estuvieron obligados normativamente a entregar en septiembre, que ha sido un reto y que la implementación va a ser mucho más compleja, y por eso es que en estas líneas primero quisiera como dar un marco general, ¿no es cierto? Una introducción con algunos datos muy básicos de realidades que estamos viviendo. Después tener unas 2 láminas del plan de uso y gestión de suelo. Después tratar de ubicar estos elementos que la relacionan y finalmente tener unas ideas, unas pautas, ¿no es cierto?, que podrían realizarse. Esto último está todavía como en construcción. Me da un poco de estrés mostrar, pero a la piscina, dicen. Entonces, voy. Entonces, importante tener claridad, la proyección de población, no tenemos el censo, no se va a hacer el censo, así que esperen nomás. Tenemos solo una proyección de población al 2020, ¿no es cierto? En donde podemos ver que las mujeres y los hombres en general tenemos una presencia casi igual. Al nacional, mujeres somos la población femenina somos un 51%, y en la Amazonía somos un 48%. Es decir, sí hay unas pequeñas diferencias, pero no es tan amplio. No sé si ustedes se acuerdan algún momento de la vida cuando decían que había 7 mujeres para cada hombre. No, aquí estamos 1-1 prácticamente, ¿ya? Entonces, eso quería mostrarles. Sin embargo, de ser casi 50-50, las mujeres en cargos públicos de elección popular no tenemos la misma representatividad. Es decir, si nosotros podemos ver desde el diagnóstico de la situación de mujeres amazónicas que hizo ProAmazonía en el 2019, a nivel nacional, las mujeres prefectas son solo el 8.7%. En Amazonía un poco más, el doble, ¿no? El 17%. En alcaldesas muy por debajo. Y en vocales vamos igual que el promedio nacional. A pesar de ser el 50-50, la representatividad en los cargos públicos de elección popular local no está mostrando eso, ¿no? Me voy al otro lado. Son datos que parecen inconexos, pero creo que es importante, o sea, que luego nos conectamos porque todo esto pasa en un territorio. El 70.5% de mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esto es el dato de Amazonía. El dato nacional es 64, que ya es alarmante. En Amazonía superamos me dan un segundo. El dato nacional, en cambio, es del 64.9, que ya es alarmante, ¿no es cierto? Entre el extractivismo y la violencia, tal cual. Gracias, Dani. No va a haber chat porque yo me voy. Entonces, tenemos esta claridad, ¿no es cierto?, que en Amazonía todavía es más profundo. Normativamente se ha clasificado los 2 tipos de violencia, ¿no es cierto? Tenemos la física, la psicológica, la sexual, la económica, la política, la gineco-obstétrica. Sin embargo, voy a tomar los datos específicos de la violencia física, de la sexual, de la psicológica y de la económica patrimonial, ¿no? En donde podemos ver claramente que el nivel nacional de la violencia física es un 35%, cuando llegamos a Amazonía llegamos a un 44%. En lo sexual se ve que hay una disminución. Sin embargo, hay que tomar con pinzas de estos datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia del 2019, es decir, pre-COVID,
Porque muchas relaciones, por ejemplo, el tema de incesto o de embarazo adolescente está bastante normalizado en varios pueblos y nacionalidades indígenas, ¿ya? Y entonces hay que tomar con pinzas este punto. La psicológica es en 64.6, mucho más alto que el promedio nacional, ¿no es cierto? Y la económica patrimonial, un 17. Quiero dejar la pregunta grande porque para estar pensando es dónde se produce la violencia. O sea, esto se puede territorializar, dónde pasa. Y en esa línea, el marco normativo también define ámbitos donde se produce la violencia, ¿no? Tenemos la violencia intrafamiliar o la doméstica, ¿no es cierto? Más en el espacio privado, la educativa, la laboral, la deportiva, estatal, institucional, en redes, la cibernética, dentro de los centros de privación de libertad. Eso está más bien incluido desde Cuenca, me parece, ahí el Pedro debe tener algo más de claridad. Las instituciones de salud que se relacionan a ginecobstétrica también, aunque hay otros espacios, y la violencia en el espacio público, ¿ya? Otro de los datos importantísimos que creo que nos pone el marco es el tiempo total del trabajo. Esto referido a dos líneas de trabajo. El trabajo remunerado, entonces el que me pagan, el que tiene relación con la producción de bienes y servicios y que como contraparte tengo una remuneración, ¿no es cierto? Y el trabajo no remunerado, ¿no es cierto?, que comprende principalmente el tema de cuidado de familias, el cuidado de los familiares, niños, personas adultas mayores, las actividades comunitarias no remuneradas y el trabajo voluntario y no remunerado. Si ustedes pueden ver aquí de esta misma, de la encuesta de tiempo, de uso de tiempo también generado por el INEC, tienes que las mujeres tienen utilizan más de 77 horas a la semana en trabajar. Cuando se ve el trabajo remunerado, en cambio, los hombres tienen más tiempo, tienen un 51 horas semanales de trabajo remunerado, mientras que las mujeres ahí la representación es mucho menor. Entonces, ¿dónde está la subida? Se ve la subida o donde las mujeres generamos mucho más, ¿no es cierto? O damos mucho más tiempo, es en el trabajo no remunerado con 31 horas semanales, con una diferencia con los hombres de 22 horas. ¿Qué pasa en Amazonía sobre este tema? Pues nada, las mujeres en Amazonía usan 78 horas a la semana, mientras que los hombres usan 60 horas de la semana. Y como se puede ver, las mujeres utilizan 4 veces más tiempo en trabajo no remunerado o trabajo de cuidado, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, en Amazonía. Pero también quiero dejar la pregunta aquí, es cómo son los recorridos que se relacionan al tema de cuidado. Entonces, si yo tengo un recorrido de trabajo regularmente, o sea, no es, lo que se trata es tener como líneas grandes, ¿no es cierto? Cuando una persona tiene un recorrido de trabajo remunerado, regularmente salgo de la vivienda y llego al espacio, al espacio de trabajo, es un tema muy lineal. Cuando estoy a cargo de temas de cuidado, ¿qué es lo que pasa? Tengo que subir en donde sea, con el guagua o la guagua, o con la abuelita o el abuelito, ¿no es cierto? Bajarme, dejar a la escuela, subirme nuevamente, ir al hospital. Entonces es un recorrido en zigzag, ¿no es cierto?, que no permite eso. Esto parece que no tiene relación, pero creo que es importante, pero tiene relación y nos da el marco. Entonces, brevemente, ¿qué es lo que tiene el PUCS, no es cierto? Esto ustedes ya están revisando en los documentos también y a lo largo de la capacitación. El PUCS es una herramienta técnica y política que permite, ¿no es cierto?, materializar los objetivos estratégicos. Esos objetivos estratégicos que nos planteamos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial deberían estar materializados en el Plan de Uso y Gestión de Suelo. Justo lo que comentaba Ana María, ayer tuvimos el taller con Lago Agrio y ellos tienen un tema específico del Estero Oriente. En el PDOT está claro que hay una línea de recuperación, pero en el PUCS, ¿qué dice? Tiene que ser, o sea, se tiene que decir en el Plan de Uso y Gestión de Suelo cómo esa recuperación pasa. Entonces, eso hay que tener claro. El PUCS, que tiene dos grandes componentes: el estructurante, donde está la clasificación y subclasificación del suelo; el componente urbanístico, en cambio, donde tenemos los famosísimos PITs,
tratamientos, aprovechamientos, planes complementarios, instrumentos de gestión de suelo, ¿no es cierto? Estos dos grandes componentes se arman, y esto está en el documento que está en el MURUL, ¿no es cierto?, que tiene ciertas líneas para consideraciones para clasificación y subclasificación, que está planteado, ¿no es cierto?, como primero una determinante grande que es la demanda, o sea, cuánta gente tengo. Para definir si es consolidado o no consolidado, voy tomando algunos elementos que es lo que se va abajo, ¿no es cierto? Coeficientes de ocupación de suelo, cuántos edificios tengo, y para temas de cobertura, los temas de los servicios, ¿no es cierto? Servicios básicos y los equipamientos públicos de soporte, finalizando con transporte y residuos sólidos. Según el nivel, ¿no es cierto?, que voy teniendo, me va dando ciertas consideraciones, además de otras, esto estaba en el documento, para poder ubicar estas clasificaciones, esta subclasificación, incluso en ciertos momentos los PITs, ¿no es cierto? Pero después de clasificar y subclasificar el suelo y definir los PITs, ¿no es cierto? ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar? El PUC tiene que mostrar las acciones y las normas que permiten lograr los objetivos estratégicos. O sea, no es solo ver lo que está pasando ahorita, sino qué cosas tienen que pasar, qué es lo que tiene que cambiar para que podamos tener, en el caso de Puerto Viejo, me parece que el objetivo era, no me acuerdo si es un Puerto Viejo verde, algo así es, y entonces todo lo que se genera en tratamientos, en aprovechamiento de los planes complementarios, empezaban a generar estos espacios verdes, ¿no es cierto?, esta recuperación de algunas zonas y que permitían lograr este objetivo estratégico. Entonces, ¿dónde está la relación? Y ahí están ciertas líneas. Todos los niveles de gobierno tienen el deber de garantizar derechos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación, todo lo que habla la Constitución y es nuestras obligaciones. En este gran esquema que se planteó para la consideración de los PIBs, ¿no es cierto?, de la clasificación, de la subclasificación, a la demanda se le ve como un número, somos 1 millón de personas, somos 200 millones de personas, sea lo que sea, no está diferenciado en si son hombres, mujeres, si tenemos un tema somos de pueblos y nacionalidades indígenas, o sea, es un número y está planteado como uno solo, sin ninguna diferencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay alguna forma que se pueda diferenciar? ¿Hay algún tema que nos permita ver que hay alguna, por ejemplo, si bien somos 1 millón, voy a decir una barbaridad, 1 millón de personas, pero de ese 1 millón de personas, 990,000 son niños y niñas, es la misma necesidad de cobertura que tendrían cuando se habla de educación, cuando se habla de recreación, ¿no es cierto? Y si son adultos mayores, es la misma necesidad de salud. O sea, hay algunos elementos que en la definición grande, ¿no es cierto?, del plan de uso y gestión de suelo, sí hace falta una diferenciación que va a permitir estar un poco más cerca a la realidad. Y la otra cosa muy importante es que si yo considero al estándar, ¿no es cierto?, al hombre mestizo de 30 a 40 años, ¿no es cierto?, ellos tienen mayor capacidad, mayor libertad, o sea, ellos no tienen problemas de movilidad, entonces es otro mundo. Pero si yo considero siempre a la persona que tiene mayor impedimento de acceso a los derechos, ¿no es cierto?, que hay un tema de movilidad, que hay un tema de salud, de pobreza, todo esto, si yo a esa persona o esas personas garantizo los derechos de ellas o de ellos, definitivamente los demás van a estar cubiertos, ¿no? Y entonces, por eso es importante también ir pensando en la planificación y en la gestión, quién tiene menor acceso a estos derechos, pensando siempre en estas personas para poder lograr los objetivos. La relación con los cuidados, por ejemplo, que es lo que hablamos, donde las mujeres en el tema de la encuesta de tiempo se demostró, está relacionado con los equipamientos públicos de soporte. Es decir, ¿cómo logramos, ¿no es cierto?, en el plan de uso y gestión del suelo que haya esta cobertura?
Ahora, es lo mismo para lo urbano y lo rural, o sea, lo que ahorita comentaba la Ana María y que en otra videoconferencia fue esto de que nos perdimos porque en serio necesitamos 2 horas para oírle a la Ana María, es el tema de cómo hay esta otra forma de asentarse, ¿no es cierto? Que no responde a estas cuadrículas a las cuales nosotros estamos completamente metidos en la cabeza y que a veces por forzar eso se vuelve casi imposible. Y entonces el tema de la interculturalidad también se vuelve muy importante porque no es lo mismo generar la cobertura de agua y alcantarillado en un damero, ¿no es cierto?, en esta cuadrícula súper consolidada, que el poder dar estos servicios, ¿no es cierto?, en estas otras formas que al último la Ana María nos mostraba, ¿no es cierto?, como constelaciones. Entonces, si bien en lo real, o sea, en el primer ejercicio, ¿no es cierto?, de ubicar lo urbano y lo rural, de ubicar la subclasificación de suelo, o sea, ubicar lo consolidado, lo no consolidado, las áreas de protección y todo. Y en áreas rurales, en algún momento cuando conversamos con algunas personas decíamos, entonces lo rural no tiene servicios, no va a necesitar servicios. Y ahí es donde entramos en discusión. Las personas que viven en la ruralidad también tienen los mismos derechos. Si es que hay que cubrirlos de otras maneras es otra cosa, pero tenemos los mismos derechos. Y cuando alguien ose a decir que el gas municipal no tiene competencia en lo rural, pues ahí le vean, porque la competencia de uso y gestión de suelo es suya, es de ustedes, y el uso y gestión de suelo está dado tanto en el área urbana como en lo rural. Me voy a lo de violencia, y la pregunta que se quedaba arriba es dónde se produce la violencia. Entonces, la violencia, como podemos ver, ahí se produce en todas partes. Es igual como un sistema, es igual ecológico, o sea, tiene mucha relación la representatividad con la violencia dentro de las viviendas, de la violencia doméstica, y como decía la Ana María, incluso esta relación con el extractivismo, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea, ¿qué es lo que deberíamos buscar, considerar, hacer? Y que el plan de uso y gestión de suelo tiene ciertas líneas de acción. Ubicar espacios seguros y plantear relaciones seguras. En el espacio seguro, en la línea de apropiación del espacio público por parte de las mujeres, niñas y niños, ¿no es cierto? Porque el tema es que la percepción de la seguridad incluso es súper diferente. Y en cuanto a las relaciones seguras, relacionado a la seguridad en el espacio privado y comunitario, a servicios, ¿no es cierto?, que puedan atender ya en la línea de respuesta y no solamente de prevención. ¿Qué puede decir y qué debe decir el PUC? Él puede plantear claramente acciones para garantizar el acceso a servicios de soporte, ¿no es cierto?, relacionados con el cuidado. Plantear, ¿no es cierto?, la construcción de espacios públicos y seguros, o la intervención en estos espacios para que sean seguros para todos y todas, considerando estas diferentes perspectivas. Incluir esto que veíamos con la Ana María, estas otras formas de asentamientos que, si bien nos cuesta a nosotros porque nos han armado en estas cuadrículas, estas formas son las que incluso durante miles de años han podido convivir con este mundo sin matarlo tanto como nosotros. Y finalmente el reconocimiento de las mujeres en la denominación de los espacios. Ya como pautas, y esto es lo que me lanzo, así siempre abierta a cualquier aporte, observación, en una línea súper grande que, digamos, en la guía de Caminando Nuestros Barrios dice, es transitar la ciudad y disfrutarla es un derecho de todas las personas que habitan y viven en la ciudad. Ciudad, pensándole en grande, pensemos mejor en territorio. Necesitamos espacios de encuentro, ¿no es cierto?, que sean accesibles a todos y todas y que permitan el desarrollo de actividades educativas, recreativas y políticas. Y acá. Entonces, en las pautas, voy al acceso a servicios en la línea grande que tenía el cartelito. Primero, tener claridad es que hay que considerar como un sistema a los servicios. O sea, son conectados, no es uno solo, no es un terreno, una expropiación ahí, sino que debe tener como una relación, una visión integral.
Hay que incluir la movilidad para ampliar el alcance de los servicios, ¿no es cierto?, existentes, y siempre considerar en temas de movilidad o de vías 2 alternativas de acceso por si acaso pase algo. Pensar en formas alternativas de provisión de servicios, agua, sanitaria, electricidad. Una de las preocupaciones que salía en uno de los primeros talleres es prever suelo para implantación de infraestructuras de servicios de soporte, o sea que luego no nos cueste, al lugar no le cueste estar expropiando, sino que ya estuvo planificado desde antes, y que el suelo de vivienda de interés social no puede ser un sobrante. Debe estar, tiene que estar metido en todo este sistema que estamos hablando. Entre paréntesis o ahí entre paréntesis, creo que también se puede, como en línea grande, entregar la entrega de propiedad de suelo cuando se da desde el municipio, priorizar a jefas de hogar y mujeres, regularmente la violencia patrimonial, regularmente cuando uno va a inscribir un suelo o un bien, sale a nombre del esposo y la esposa queda segunda, entonces, ¿por qué? Entonces, sí podríamos hacer ciertos cambios. Y lo mismo en la priorización de espacios de comercio. Espacios públicos seguros, en la línea de considerar las diferentes percepciones que tenemos, especialmente las mujeres, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, porque si bien, digamos, quienes tienen mayores afectaciones de asaltos son los hombres jóvenes, las mujeres nos paramos mejor, es decir, no vamos a evitar usar ese espacio porque nos causa miedo. Entonces, ¿cómo logramos, ¿no es cierto?, considerar estas diferencias, estas diferentes percepciones, o sea, de cosas que no pasan porque dejamos de hacer y que paramos en nuestro derecho? Para calles y vías, la iluminación, que es súper importante, la facilidad en la movilidad, considerar en lo rural que los trayectos desde el transporte, desde donde me deja el bus a donde llego, es mucho más largo y que hay elementos. Diseño, y principalmente yo creo que en el PUC sí puede estar súper claro una línea que el diseño de intervención de los espacios públicos tiene que ser participativa, ¿no es cierto?, y considerando estas diferencias. Puse en la foto un elemento, en una de las fotos, un elemento de un campamento petrolero, porque si bien a nosotros como GATS nos imponen dónde van a estar por ser un sector estratégico, el GAT o el municipio en el PUC sí puede decir cómo tienen que asentarse. O sea, si son viviendas aisladas, si estamos diciendo no vamos a permitir, por ejemplo, grandes cerramientos porque eso hace que se vuelva más inseguro la vía por donde se va. O sea, sí hay elementos que el mismo GAT y que con el PUC se puede decir. Y finalmente, que ya creo me pasé, en el reconocimiento. Hay un movimiento súper fuerte. Ella es considerada una de las 100 personas más influyentes del mundo y es amazónica. Y entonces creo que también en un espacio relacionado al PUC, cuando tengo planes parciales donde se van a generar nuevas vías, nuevos espacios públicos, considerar el nombre de mujeres para su nominación, para su denominación. Y la otra que es súper clara, que en Barcelona, yo sé que es súper lejano, o no, mentira, en Quito, en La Tola, creo que es, en San Juan, se recuperó el espacio que era de lavandería. Y esa lavandería era un espacio de mujeres, que regularmente se veía que era chismerío, pero no, cuando le recuperas es un reconocimiento de este espacio como mujeres tenemos. Yo creo que hasta ahí decir lo que sí me quedó súper como grande y no es que pude tener algo más, es que el COVID acrecentó y profundizó las inequidades. La violencia de género fue mucho más amplia, la intrafamiliar principalmente, y eso hay que considerar porque estamos en una nueva realidad y que hay que seguir adaptándonos. Eso creo yo ahí, Rubén, no creo que me pase de los 30, pero ahí está. Gracias. No, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ana María y Gabriela, por sus presentaciones. Bueno, la verdad es que a la inversa de lo que planteé en la primera reunión, quizá me gustaría dejar más abierto el micrófono también para que otras personas hablen. Si es que hay inquietudes, comentarios, reacciones a partir de las dos cosas que han visto. Y quizá mientras eso pasa, mientras se animan a comentar, a preguntar o a simplemente hacer alguna reflexión a partir de lo que hemos visto,
Yo sí tengo algunas inquietudes, digamos, a partir de lo que ustedes han presentado, varias de hecho, tratando de relacionar. Y voy a tratar de plantear esas inquietudes y esas reflexiones justamente en la línea de tratar de anclar a lo que ahora mismo es la preocupación de los gobiernos autónomos descentralizados, tanto desde la perspectiva de la formulación del instrumento, aunque casi la mayoría de los municipios ya tienen formulado el instrumento, pero hay algo que digamos, en los procesos a mí me parece que es clave, relacionado a la clasificación y subclasificación del suelo, es decir, las zonificaciones, que lo mencionaba de alguna manera Gabriela, y que me parece que desde la perspectiva que nos ha planteado Ana María, puede haber elementos estratégicos y que quizá no tienen que perderse de vista al momento de definir estas categorías urbanas o rurales, sabiendo que esa delimitación o esa definición administrativa sí tiene implicaciones muy importantes sobre varios aspectos, es decir, varios aspectos relacionados, por un lado, a lo que puede significar provisión de servicios desde las instancias municipales, pero también a la posibilidad de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en ciertos contextos territoriales. Y por tanto ahí mi inquietud surge en el sentido en que si bien es cierto las formas de organización y de organización de la economía, de organización de las actividades de las comunidades amazónicas, tiene unas características distintas, a criterio de ustedes, o sea, a criterio tuyo, Ana María, el que el municipio incorpore dentro de sus instrumentos de planificación a las comunidades amazónicas dentro de categorías administrativas, ¿crees que es algo positivo o que puede complejizar más, digamos, la garantía de derechos y las dinámicas territoriales que se dan? Formulo esta pregunta porque me parece que hay elementos que podrían orientar la planificación, es decir, desde la perspectiva de las zonificaciones y cómo estos instrumentos, como el PUCS, podrían reforzar ciertos mecanismos de protección sobre aspectos que son relevantes proteger, pero también podrían complejizar dinámicas justamente por el desconocimiento que tenemos de aspectos que por formación desconocemos. Yo me siento, digamos, absolutamente ignorante sobre ciertos aspectos que demandan un ejercicio de traducción intercultural enorme para poder entender. Y que las instituciones, creo que varias de las instituciones, y bueno, me animo a decir, a veces también, inclusive los gobiernos locales que tienen más proximidad, no tienen todos los insumos del conocimiento, la investigación, la información para poder aproximarse a esos territorios. Entonces, no sé cómo les suena esta inquietud que me surge, porque efectivamente sé que el territorio amazónico es un territorio riquísimo en biodiversidad y cultura. Y lo que quisiera tener desde su perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva intercultural y desde la perspectiva de género, es cómo ven en el hecho de que a nivel de los instrumentos de planificación local, PDOT, pero sobre todo PUCS, que tiene unas implicaciones administrativas importantes, se incorporen elementos, a pesar de que la información con la que se cuenta no es lo suficientemente desarrollada y disponible. Esta es una inquietud que la planteo y bueno, igual para comentario no solo de ustedes, sino de quien quiera animarse a esto, igual si los compañeros de la Amazonía quisieran mencionar en relación a lo que han visto cosas, bienvenido. Ese es un tema que me apasiona, el tema de la comuna. Yo personalmente creo que es fundamental conservar y reforzar la comuna. Les voy a mostrar una cosa que les va a producir shock y que les va a hacer sentirse menos solos en la Amazonía. Quito, la ciudad de la cual yo vengo. Soy quiteñaza. Les voy a mostrar el mapa. Tiene 72 comunas, están apenas 49 comunas en el mapa de Quito porque el municipio no las ha incluido en el catastro. Y son territorios comunales, o sea, estos son básicamente los territorios de los Quitucara, de los quiteños profundos, de los que vienen 2000 años de asentamiento en este lugar. No es un problema solamente amazónico. Yo sé que también hay comunas del interior, por ejemplo, en el Coca hay una comuna que es de nacionalidades y pueblos. Sé que hay una al interior de
Hay cerca al Tena, en Archidona, hay otra comuna quichua en plena ciudad. O sea, de alguna manera las ciudades contienen al interior, y no solamente aquí, en Sao Paulo. Hay comunas de tupí guaraníes al interior de la ciudad de Sao Paulo. Son alucinantes, porque yo no entiendo cómo los tupí guaraníes han logrado, pero viven en esta suerte de burbujas, oasis ecológicamente increíbles, anegados por cemento. O sea que para mí, desde la perspectiva de la sustentabilidad, la comuna es algo que hay que defender con los dientes. Hay una ley de comunas, y la primera ley de comunas que se regula en la época de la colonia pertenece a la ley de Indias. Este es un problema que ya enfrentaron los españoles y que tuvieron que incorporar en la ley de Indias, que es un código romano hibridado con códigos indígenas. O sea, no es un código puramente romano el código de la ley de Indias. Y hasta el día de hoy le van cambiando el nombre, y creo que ahora la Asamblea está reformulando la ley de comunas, porque algo que sí es verdad es que la ley de comunas tiene que ponerse al día, porque como no pagan impuestos, no les han provisto servicios públicos, y como no les proveen servicios públicos porque no pagan impuestos, se quedan fuera del mapa, se quedan fuera de los presupuestos. Otro problema grueso que yo veo, y me reuní con el Arturo Mejía, yo hablé con el Arturo Mejía y le dije, otro problemón que tiene el Sistema Nacional de Planificación es que no considera a la comuna como la unidad mínima de organización territorial. Eso es gravísimo, porque como solamente incorpora la estructura más eurocéntrica que trajo España, de la parroquia, el cantón o municipio, la prefectura, el Estado Nacional, lo que ha ocurrido al no estar incorporada la comuna en el sistema de planificación nacional, lo que ocurre es que los shuar se están cantonizando, los achuar se están cantonizando, pero para cantonizarse, y ustedes me pueden decir el número exacto, se exige un número mínimo de habitantes. Es decir, estos tejidos dispersos que funcionan bien para ellos están siendo destruidos por el mismo Sistema Nacional de Planificación, porque para poder acceder a fondos del Estado dicen no, mejor cantonicémonos, es decir, toditas de estas familias nos vamos a ir a la carretera y nos vamos a sentar ahí en masa para que el Estado nos reconozca, para ser visibles ante el ojo del Estado que nunca les mira. Y para mí eso es grave. Yo creo que el Estado ecuatoriano ya tiene que repensar el Sistema Nacional de Planificación desde la perspectiva también de las nacionalidades y pueblos, porque es la más ecológica. Eso está mapeado, eso está medido en el mundo entero. Googleen comunas tupí guaraníes de Sao Paulo para que se queden alucinados. Ustedes ven la comuna tupí guaraní y es como estar en una mata atlántica que ya no existe casi. Y están en medio de la ciudad, rodeados por infraestructura, autos, humo, cemento. Y un poco también lo que sí es importante es darnos cuenta que estos modelos de desarrollo que hemos heredado, sobre todo desde la Guerra Fría, desde finales de los 60 y en los 70 de los Estados Unidos, son modelos que están siendo cuestionados acá y que nosotros reproducimos en Latinoamérica en nombre del desarrollo. Es como que estamos atrasados. Aquí ya saben que el monocultivo es un lío, que hay que salir de monocultivo. Están empezando a hablar de agroecología, de permacultura, de policultivo, mientras que nosotros seguimos promoviendo cadenas de valor de monocultivo en Ecuador. Acá están preocupadísimos con el tema también del petróleo. Ya van a empezar a producir autos eléctricos, la Ford, General Motors, la China ya es full eléctrica, ya se están, Europa está más avanzada, ellos están pasando a automóviles eléctricos, van a necesitar litio, pobre Bolivia, pobre Argentina, pobre Chile. Ecuador por suerte no tiene mucho litio y nosotros queremos bombear más petróleo. Se va a derrumbar el petróleo, ya mismo. Entonces yo sí creo que todos esos proyectos que les hemos copiado a los gringos y que ellos ya no saben qué hacer acá, les hemos copiado la TVA, las hidroeléctricas. Esas mega hidroeléctricas en la Amazonía son catastróficas. Hay que pensar desde los PUGs en términos de micro hidroeléctricas, de hidroeléctricas medianas, en términos de sistemas descentralizados de fotovoltaicos, en temas de eólico donde no haga daño a los animales, en temas de infraestructuras verdes para limpiar el agua, no maquinización del paisaje. O sea, los modelos ya son otros, los modelos del futuro. Y creo que la Amazonía tiene la oportunidad no solo para ponerse al día, sino para dar un ejemplo ya de otro modelo de desarrollo desde América Latina para América Latina.
La carretera en la Amazonía no es el camino, la carretera, pero tenemos que movilizarnos. Entonces, ¿qué hay que proponer? Movilizarnos con mayor facilidad por agua, exigir inversiones en mejores vehículos de transporte público fluvial, exigir mejor transporte aéreo y quizás sistemas de cables sobre el dosel, ser creativos, no tenemos por qué construir carreteras, no tenemos por qué copiar el modelo gringo. Ha fracasado en muchos aspectos el modelo de Estados Unidos en América del Sur, porque nosotros somos tropicales. Acá lo que hay es megaplanicies, donde una transamazónica, donde una ferrovía transcontinental, donde una carretera transcontinental tiene un impacto que es completamente distinto del que tiene cuando se taja a la selva. Entonces yo creo que América Latina ya tiene que independizarse acá de la cabeza y empezar a generar modelos de desarrollo y los PUC son una oportunidad porque ustedes como municipios proveen todos esos servicios públicos, proveen electrificación. ¿Por qué hacer el sistema centralizado típico de electrificación cuando ya podemos hacer un descentralizado de fotovoltaicos? Que ya no hay que estar pagando, que ya no importa o sea, ya es mucho más fácil de manejar y de mantener. Ustedes proveen agua potable. ¿Por qué no estamos pensando ya en sistemas mucho más avanzados de manejo del agua y de canalización del agua? Ustedes proveen, a ver, ayúdenme, ustedes están a cargo de las superficies de la ciudad. Ya está el mundo tratando de moverse hacia superficies más porosas. Entonces es importante pensar en cómo pueden ser las superficies de las calles de la Amazonía, por ejemplo. Si no son asfaltos, ¿qué puede ser? Puede ser como una gravilla, puede ser alguna cuestión biológica, puede ser alguna cascarilla. Claro, también hay que pensar en mantenimiento, hay que pensar en muchas cosas. Pero a lo que voy es que ya hay que pensar, o sea, sí tienen una herramienta que es muy poderosa para un cambio y para una transformación. Y hay que aprovecharla. Yo siento que seguimos reproduciendo modelos de planificación que ya son obsoletos y que acá ya no saben qué hacer para desmantelar. Gracias, gracias, Ana María. No sé si hay algún otro comentario, pregunta, inquietud, en términos generales de quienes nos acompañan, o reflexión. Si no, yo puedo seguir planteando algunos aspectos que me parecen interesantes a partir de lo que ha dicho Ana María también, y a partir de lo que ha presentado Gabriela. Es decir, sabiendo que efectivamente yo coincido con lo que has planteado, Ana María, en relación a que hay que avanzar hacia modelos mucho más innovadores, que cambien los patrones sobre los cuales hemos venido trabajando. También sí es importante, digamos, estar conscientes de las posibilidades y capacidades, tanto administrativas, financieras, técnicas, que tienen los municipios, ¿no? Muchas de las imágenes que nos mostrabas, yo sé que digamos, son motivadoras en la perspectiva de lo que es posible hacer con proyectos que manejan naturaleza, más que infraestructura y demás. Pero demandan una capacidad organizativa y de gestión importante. Y creo que eso es algo que también hay que trabajarlo. Y creo que ahí sí hay herramientas o hay posibilidades desde los gobiernos locales de articular actorías justamente en torno a estos principios de sostenibilidad. Y a mí me parece clave desde la perspectiva intercultural, dadas las condiciones específicas de la Amazonía, el que el municipio, es decir, el gobierno local, vuelva la atención hacia los territorios. Es decir, si bien es cierto, es importante lo que a nivel nacional se plantea en términos inclusive digamos, de financiamiento para los municipios, algo que sí permite o algo que incorpora la Lotus, son algunas herramientas que permiten gestionar recursos desde el territorio. Y por otro lado, creo que sí es importante ver cómo los actores territoriales que ahora mismo están actuando, digamos, comunidades, pueblos y nacionalidades que tienen unas lógicas de producción, de organización y vida, se articulan a las dinámicas administrativas de los municipios. Es decir, la apuesta creo que es eso, tratar de anclar a los actores territoriales a las dinámicas y a las prácticas que desde la administración municipal es posible trabajar con la gente.
En la siguiente unidad, quiero compartir también con ustedes, pensando en esto de cómo hacer lo que está pasando a nivel internacional. Lo más innovador, digamos, se está dando en términos de las ciudades, no necesariamente de los estados. Los estados todavía tienen dificultades para adaptar sus estructuras institucionales a la dinámica territorial. Y los gobiernos locales tienen unas posibilidades enormes en esa línea. Y lo que está pasando a nivel de innovación, tanto social, ambiental, económica, tecnológica, se da desde los gobiernos municipales. Cuando los gobiernos municipales posibilitan que actores territoriales que tienen presencia en territorio y que no están desarticulados, ni vienen ni se van y demás, apoyan la gestión. Es decir, hay ejercicios de descentralización, de distribución de aspectos que son de competencia municipal y que creo que puede haber posibilidades ahí de innovación también. Gaby, tenías la mano levantada y me quedé hablando demasiado. Solo en la línea, no en la línea, en la pregunta es, así no crean, así no sea bueno, hay una obligación normativa. El plan de uso y gestión de suelos en todo el territorio cantonal. Estén los pueblos y nacionalidades, sean territorios ancestrales, donde el problema regularmente, como decía Ana María, la inversión pública se vuelve complicada porque esos territorios a la final lo consideran como privados y entonces lo público no puede invertir en el privado porque sería ilegal. Entonces, son otras formas. Sin embargo, yo sí creo, y es importantísimo, creo que plantear en este espacio y a todos los compañeros de los municipios, es que así no quieran, la obligación normativa es esa. Tienen que planificar el uso y gestión de suelo en lo urbano, en lo rural, en territorios ancestrales, y el punto ahí y es la complejidad que viene, como dice Ana María, pues si estamos como súper formados a esta otra forma que no está, la redundancia, que no está, o sea, que incluso se está reveyendo de donde vino. Y el punto ahí a la final es cómo logramos aportar en poquito, en mucho, en no dañar eso, ¿no es cierto? En no imponer esa visión de desarrollo que ya está siendo revisada y que la verdad no es la que es. Entonces, creo que este espacio, y creo ahí incentivar a los compañeros y compañeras de los municipios que puedan como comentar algo, porque la idea de este espacio era, ella levantó la mano el Danilo, es poder escucharnos y más que nada también ver cómo podríamos aportar en cierto sentido, más cabezas a veces son mejores. Eso. Gracias, Gaby. Danilo, te escuchamos. Gracias. Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y qué importante conversar y enriquecerse de experiencias que se dan no solo en nuestro ámbito, sino también a nivel internacional. Si bien decía Ana, no se le ha dado una real importancia a la comuna, al tema intercultural, al desarrollo o a la organización espacial del territorio en base a las convivencias que estos grupos étnicos tienen. También es importante coincidir en que la planificación desde el ámbito nacional hacia el ámbito micro, que sería en este caso el de las juntas parroquiales, los GATS, no ha sido ejecutado de una forma articulada y tampoco se le ha dado la relevancia que tiene los territorios indígenas o ancestrales, porque como hacíamos un análisis que creo que nos pasa en toda la Amazonía, los principales entes o los principales personas que cuidan el medio ambiente son específicamente las comunas. Si nos damos cuenta en los territorios, en el caso de Shushufindi, la mayor parte de la área protegida y que está determinada como zona de conservación es precisamente aquella en donde están ubicados la menor cantidad de población, que es la guardiana de estos bosques naturales. Sin embargo, desde el ámbito municipal, por algunas cosas por desconocimiento, en otros casos, porque como decía Ana, probablemente son sitios que no los declaro urbanos simplemente
porque no me generan réditos tributarios. También viene el tema de la planificación, en la cual, por más que hay una decisión de conservación de parte de los GATS municipales, viene la supremacía de los gobiernos nacionales en declarar zonas de interés estratégico, por ejemplo, el tema del campo Pañacocha, el tema de los campos Dragos, el tema de los campos de maduros o estos campos bueno, de todo tipo de campos petroleros que los explotan en el corazón mismo de la Amazonía, donde están las zonas de protección, donde precisamente ellos, de una forma muy disimulada, hacen que los mismos nativos talen su bosque para propiciar, por ejemplo, los famosos empalizados para poder generar la subcapa para los lastrados en las zonas donde ellos intervienen. Entonces esto es fatal porque por más que el municipio tome decisiones y quiera plantear un freno a esta situación, ellos dicen, estamos trabajando en beneficio del país. Es un sector estratégico y por lo tanto la competencia es nuestra. Quedamos truncados por ese lado. Por otra parte también, poco o nada se ha hecho por el mantener la cultura, la ideología de ellos. En nuestro territorio se puede decir que no hay sitios donde no haya presencia de quichuas, de secoyas, de un sinnúmero de este tipo de nacionalidades. Pero lamentablemente esta desarticulación en la organización de la planificación hace que no se viva o no se pueda dar un adecuado tratamiento a toda la ciudad o a todo el territorio. También hay que tener presente que en la mayoría de las ciudades o de los cantones de la Amazonía se dieron por producto de que la gente llegó a colonizar determinados lugares y sobre todo esto hizo que por la presencia de la actividad petrolera hicieran uso y abuso de la colonización, incluso dedicándose en la mayoría de los casos a generar monocultivos que, como nos explicaba Ana, son nefastos para el territorio. Por ejemplo, en nuestro caso está afincada aquí la empresa palmera del Ecuador, o DANE, como la conocemos, y hablamos de que, solo para tener una idea, son 150,000 hectáreas de palma africana en el corazón de Xuxufini, y eso no se lo podía frenar o truncar porque en vez de que el Ministerio del Ambiente sea el guardián de estos territorios, más bien les daban todas las facilidades para que ellos puedan operar. Ya hace poco es que se han dado cuenta de lo devastador y nefasto que ha sido esto, que ya los han frenado y ellos ya no pueden hacer uso o compra de los terrenos para seguirse dedicando a estos monocultivos, que a la larga tienen una injerencia directa en los territorios circunvecinos de las comunidades indígenas, porque, por ejemplo, ellos necesitan o importan, no sé cómo llamarlo, una mosca que es específica para la polinización de estos cultivos o de esta palma. Y para ellos, lógicamente, es beneficiosa, pero en cambio para todo el alrededor es nefasto porque esta mosca, en vez de ayudar a la polinización, más bien destruye todo tipo de cultivo de las personas que están allí. La incidencia o la contaminación de agroquímicos a las aguas por un inadecuado manejo de los cultivos. Todas estas cosas, la verdad es que las vivimos. Puede que a veces estén tratando de materializarse en normativas, en políticas, pero la verdad es que ahí los GATS nos cruzamos de brazos por lo que ya se les explica anteriormente, que existe un nivel de gobierno jerárquico superior que
trunca o a veces imposibilita la acción que puedan tener los GATS. Muchas gracias, Danilo, por las reflexiones tan profundas y, digamos, cercanas al territorio. Yo lo único que podría comentar en relación a lo que has dicho es que, entendiendo que esa realidad es la que, digamos, golpea la Amazonía, el instrumento, nuevamente, el instrumento Plan de Uso y Gestión de Suelos tiene posibilidades de frenar en alguna medida, esto, o al menos plantear una ilegalidad, porque incumple con establecimientos que vienen desde el ámbito constitucional. Es decir, nuestra Constitución, la ventaja de la Constitución es que es una Constitución garantista de derechos y que tiene consagrado inclusive el derecho a la naturaleza, y por tanto hay una jerarquía normativa que está presente ahí. Sé que esto es difícil, pero cantones que han decidido declarar actividades extractivas no necesariamente adecuadas para eso, para la contaminación del agua, para garantizar derechos a la vida, a la salud. Hay una serie de afectaciones que se podrían anclar para sostener y para plantear en términos regulatorios desde el nivel local medidas de protección. Y es por eso que las zonificaciones, los ámbitos que ustedes definan como ámbitos de protección, vinculados a eso, a garantizar los derechos a la vida de la gente y a garantizar las posibilidades de sobrevivencia de las comunidades y de la misma población, pueden ser, quizá ahora mismo, ustedes dirán, bueno, lo podemos poner ahí y vamos a tener problemas porque no es competencia nuestra. El suelo, la regulación del suelo es competencia cantonal, eso está establecido constitucional y legalmente. Y hay mecanismos que les vinculan a normas jurídicas como el COA, como, digamos, otras normas que tienen una jerarquía similar a la LOTUS, que les blinda a ustedes, como gobiernos locales, para determinar zonificaciones que protejan sus bienes comunes. Eso es muy importante que entiendan. O sea, el PUCS tiene que ser un instrumento de gestión y organización de sus territorios desde esa perspectiva. Y yo sé que esto, digamos, es complejo y sé que hay unas inconsistencias en el sistema de planificación que las hemos visto, pero es un instrumento que les permite, digamos, disputar el territorio y garantizar protección en términos de eso, de protección de fuentes hídricas, de bosques, de una serie de aspectos que finalmente están vulnerando derechos que están garantizados constitucionalmente. Y ahí yo lo que digo, yo no soy abogado, pero lo que hay que hacer es buscar esas correlaciones entre marcos normativos que por jerarquía jurídica se anclen a la Constitución y la Constitución tiene elementos que pueden soportar las decisiones que se toman a nivel local. Simplemente eso para no dejar, y esto también en relación a lo que planteaba la compañera, una de las compañeras por acá, Diana, en el chat, que también coincido con Diana, es decir, estoy absolutamente de acuerdo en que la LOTUS sí tiene un sesgo hacia el urbano, hay un sesgo urbanístico, pero también hay marcos normativos como el Código Orgánico del Ambiente o la Ley de Tierras que pueden aportar algunos elementos para, nuevamente, en esta articulación con los instrumentos locales, poder blindar y proteger ciertos territorios. Fabián, tienes la mano levantada, ¿verdad? Estás con el micrófono apagado, Fabián. Ok, gracias. Disculpen. Hola, bueno, muy buenas noches con todos. Un saludo para todos. Un especial para Ana María Durán. Creo que nos conocimos alguna vez en Lago Agrio. Vino con unos estudiantes de alguna universidad de Nueva York. Hicimos por ahí algunas actividades y algunos trabajos. Qué gusto, sí. Fabián, reencontrarse. No. Te di alguna vez un libro que hicimos a raíz de esa experiencia. Sí, algo me comentaste, pero no he tenido la oportunidad de leerlo ni de revisarlo. Ahora que estás acá, quizás nos lo facilites por dónde poderlo ubicar. ¿Te entregamos un libro o nunca te entregamos un libro? Hicimos no, un no, libro. No nos entregaron el libro, no. No parece que alguna publicación hubo. Yo te voy a hacer llegar uno, me das tu dirección, yo te hago llegar una copia.
Chévere. Ok, Qué muchas increíble gracias. lo que es la Sí, vida. muchísimas Un gracias. gustazo, Fabián. Un gusto también. Sí, bueno, mi pregunta, o más bien mi reflexión, iba en el tema cultural, ¿no? Sabemos desde hace mucho tiempo de que nosotros como colonos hemos influido en ciertas, no en cierta, en mucho, en una perspectiva muy amplia en las comunidades, en los pueblos indígenas, a tal punto de que la persona nativa, los nativos ya tienen incluso hasta vergüenza de hablar su idioma y de seguir sus costumbres. Quieren parecerse mucho más a los mestizos, mucho más a la gente que ha entrado por el producto de la extracción petrolera y ya no quieren conservar su cultura. Entonces, mucho influye y también estos grupos se dejan influenciar en muchos sentidos. Uno de esos sentidos es, en mi caso, el tema de la cercanía con Colombia. Yo estoy trabajando actualmente en el municipio de Putumayo, director de planificación en el municipio de Putumayo. Y aquí hay un problema, varios problemas, pero uno de los principales. La gente tiene mucha relación con los pueblos colombianos, y los pueblos colombianos de frontera no son poblaciones muy ordenadas, que digamos. Quizá ni siquiera leyes, ni siquiera urbanismo tienen los pueblos de frontera, más aún en la frontera amazónica nuestra, que es una frontera bastante problemática por grupos armados y de esa naturaleza. Entonces, y los colonos en cierta medida también están adoptando esas malas costumbres. Entonces, ¿qué es lo que hace quizá una persona nativa o un colono, una nativa que ya llega quizá a un centro poblado, a un centro urbano? Ellos consideran que su vivienda o su casa la construyen con sus propias normas, con su propio criterio de ubicación, con su propio, no sé, con su propia ideología, pero sin seguir las normas municipales. Entonces, hay un tema de desconocimiento y un tema cultural que también yo no sé de qué forma nosotros podríamos incluir ese aspecto. Y ese aspecto cultural también se abre en muchos, o da origen a muchos problemas. En el tema también de la violencia con relación al extractivismo, que decías que es directamente proporcional el extractivismo a la violencia, y es verdad, sí, por nuestra Amazonía hay innumerables casos de feminicidios, incluso que muchos ni siquiera se reportan por ser en comunidades bastante alejadas, y eso sigue siendo, como explicaba hace un momento, sigue siendo un tema cultural. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, desde nuestros PUS, de nuestros planes de uso y gestión del suelo, incluir este tema? Para que no solo desde el interior, no solo desde nuestra visión, sino también desde la visión externa, porque en algún momento un amigo de Quito y otro del Puyo, un amigo de Quito me decía, esa escuela del milenio es mucho para tu cantón. Tu cantón no se merece una escuela del milenio de esa naturaleza. Este está bien para Quito, para Guayaquil, pero tus hijos pueden estudiar en una escuelita de caña. Bueno, no me dijo exactamente, pero él me quiso decir que nosotros como amazónicos tranquilamente podríamos estudiar en una aula de caña y techo de lámina de zinc, ¿no? Entonces, el tema cultural, visto desde nuestro punto de vista como amazónicos, porque yo también ya me creo amazónico, y visto también desde el exterior, porque muchos PDOTs, muchos PUCs lo hicieron arquitectos, geólogos, geógrafos de Quito, de Loja, de muchos lugares del Ecuador, que quizá hubiésemos querido que tengan la misma concepción que ya la tienen ustedes, pero no fue así. Entonces, ¿cómo incluir, y repito, cómo redunda en esto, cómo incluir el tema cultural en los PUCs y también en el PDOT? Ese es mi aporte, ¿no? Un gusto. Bueno, gracias, Fabián. Y bueno, Ana María, Gabriela, si quieren comentar. Yo, si me permiten, solo dos, o sea, el punto, Fabián, es que ahorita estamos deconstruyéndonos. Eso creo que es una línea. Dos, como dijo la Ana María, igual, o sea, son un montón de cosas de ella, porque, por ejemplo, lo que dice es dejar de usar el hormigón para pasarse a estos otros materiales, ¿no? El punto es que sí es complicado, sin embargo, ellos están presentes. El tema que decías que entre Colombia y Ecuador esos límites es como desordenado, y yo no sabría qué decir porque ahí sus límites imaginarios son nuestros. O sea, la visión de paisaje, la continuidad que existe, o sea, ese límite es tan pequeñito, o sea, tan irreal, ¿no es cierto? Y
Y creo que es importante considerar eso. La interculturalidad está presente en la Amazonía, está súper presente, así nosotros digamos que no, está ahí. El tema es solo sin mucho lanzarse a la piscina, es lo que digo yo, lanzarse a poder como evidenciar más con la claridad de que hay unos vacíos. En muchos municipios lo que pasa en territorios ancestrales, que así lo denominan en el MAC, son unos grandes espacios que pueden estar fraccionados, pero como son territorios ancestrales no entran en la información del municipio, pero algo hay que hacer. Y la línea donde yo más partiría en la construcción es en la participación, en cómo en conjunto, no desde el GAT solito, ubicar estos actores que saben cómo se vive. Yo creo que es importante también, no, es como repotenciar esta visión desde la gente, porque a la final no es por ser mala, pero muchos de nosotros como técnicos de municipios estamos en una rotación súper constante y la única gente que se queda ahí es la que vive ahí. Y esa, la gente, la organización social, estos actores que existen, que están ahí, mientras más activos y relacionados estén a la formulación y gestión principalmente de estos dos instrumentos, más en el tiempo se van a mantener, y ahí esa inclusión de la interculturalidad que decías es un hecho, está dada. Más que alguien de afuera vaya y lo haga. Eso, no sé si en algo se pudo. A ver, yo lo que añadiría lo que dijo Gabriela, y en honor a Gabriela también, porque el tema de género es importante. Por ejemplo, estaba pensando, si el suelo es o rural o urbano, y no nos están dando chance de tener lo urbano, que es tan importante, quizá utilizar la ecología urbana y digamos ese parque como pretexto para incorporar categorías que no encajan ni en A ni en B. Y la chacra generalmente está asociada con las mujeres, y las mujeres siembran mucho en las ciudades amazónicas, siempre como que se ve que hay por aquí un ají, un tomatico, en fin, y se me hace que esos podrían ser potenciales espacios también que sean espacios de inclusión de la mujer y que puedan beneficiarse de esa producción para que, como decía Gabriela, no estén siempre solamente produciendo gratis. Podría haber huertos urbanos, o sea, incorporar eso, chacras urbanas de la Amazonía, me parece que podría ser clave en los PUGs. Y el otro tema que me vino a la mente con la pregunta de Fabián, que es muy pertinente y muy importante, es que, y también la pregunta que hiciste tú, Rubén, antes del tema de presupuestos y alcances. O sea, no lo van a creer, pero es muy difícil, por ejemplo, construir en madera dentro de los suelos urbanos de Ecuador. En la zona rural es más fácil, pero la madera está regulada en contra, o sea, el código está construido y probablemente las cementeras fueron las que obligaron al Estado ecuatoriano a elaborar ese código para que no usemos caña guadúa, para que no usemos madera, para que no usemos adobe, porque no era buen negocio para ellos, pero ahora hay que hacer al revés. Ahora hay que lograr que el código y las ordenanzas, y ahí es donde el municipio tiene mucho poder también, que la normativa, la ordenanza de edificabilidad de sus municipios facilite la construcción en madera. Obviamente hay que codificar el tema, es un material flamable, se dice en español, se puede quemar, claro, pero hay formas de hacer tratamientos, hay formas de evitar eso, incluso hay aceites naturales, resinas naturales en la Amazonía que se pueden utilizar. Creo que ahí pueden hacer un trabajo increíble de revertir esta fobia a los materiales renovables que tiene el país y esta pasión por el cemento, y ustedes más bien abrir la ordenanza para que se permita el trabajo con ladrillo, con adobe, con madera, con caña guadúa, con paja toquilla y con otros elementos de la identidad cultural amazónica, que además arquitectónicamente son increíbles. Y desde la perspectiva de los presupuestos, a mí sí me espanta leer que cada casa del Milenio costó $45,000, por ejemplo. O algo así. ¿Cuánto costó cada casa del Milenio? Es un valor absurdo. Si le hubieran dado a una comuna $45,000, la comuna construía las casas de todas las familias con ese dinero. Entonces también creo que hay un tema
que es importante hablarlo de que ya se generen transferencias del Estado directamente a las comunas para desarrollo de todo tipo de proyectos con base comunal. Creo que sí hubo un proyecto que fue un intento por hacer algo así, pero no me acuerdo cómo se llamaba y no sé si fracasó o si le fue bien, pero ahí hay un tema, yo creo que a veces no es falta de dinero, sino que en el gran embudo de fondos que genera la Amazonía, a la Amazonía les llegan gotitas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luis. Hola Luis. ¿Cómo les va? Bueno, aquí seguimos nosotros en el municipio con Luis, mi tocayo Luis Pincha. Él va también a intervenir, yo un poquito, por el tiempo y los compañeros que también ya han intervenido. Bueno, un poco nosotros acá en el uso del suelo también sí es preocupante el sector estratégico. O sea, si hablamos de las nacionalidades, hablamos del cambio climático, hablamos de, en cambio, las petroleras, el sector estratégico se puede decir que ahí sí es Dios sin ley, porque ellos tienen sus propias, se amparan a la Constitución, se amparan a la ley de hidrocarburos, incluso no solamente en el área rural, en el área urbana, nosotros somos perjudicados con el trazado del SOTE. Aquí, no solamente en Nueva Loja, tengo Luis Pincha que viene del Sacha también, me dice que, mejor dicho, creo que es a nivel de toda la región donde hay lo que es Sucumbíos, lo que es Orellana, todas las tuberías atraviesan dentro del territorio, por donde pasa la vía, prácticamente pasa el SOTE o cualquier otro líneas de tuberías. Entonces, para nosotros se nos volvió un poco duro cuando nosotros hicimos la socialización, cuando hicimos la socialización aquí en Nueva Loja. La gente prácticamente a nosotros nos trataron de decir que no hemos hecho nada con respecto al SOTE, o sea, ¿qué planteamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no en el PUS no dejamos identificado que se cambie la ubicación de las tuberías? Aquí en Nueva Loja, la ciudad ha crecido de sur a oeste. O sea, mejor, al sector oeste es el crecimiento prácticamente que la ciudad ha crecido y por ende con el PUS estamos poniendo un poco también hemos puesto una brecha ahí, ya hasta ahí nomás el territorio de Nueva Loja prácticamente está un poco vacío, queremos que se consolide, pero eso lo vamos a hablar adelante. Pero ahorita lo que les comento es, y para aprovechar esta situación, es que la problemática aquí es del sector estratégico, o sea, nosotros aquí, con ellos sí no podemos hacer nada. Sinceramente, la gente a nosotros nos reclamó, nos trataron de decir que entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Para qué sirve el PUCS? Entonces, si no vamos a cambiar esa metodología, que ahora donde está el petróleo y prácticamente nosotros no podemos hacer nada. Ustedes saben muy bien, eso es estratégico y cuando uno quiera tener una información, ni siquiera te la dan, y si te la dan, pues te la dan a medias, y eso sí es un poco, como yo digo, bien crítico. El uso del suelo de ellos, por ejemplo, en el sector urbano les hablo, ahora el sector rural, patrimonio forestal, zonas de protección, reserva de Cuyabé, no es para ellos, bueno, y es porque a lo mejor de ahí sale el recurso para todo el Ecuador. Sin embargo, para nosotros no hay ningún beneficio prácticamente, o sea, somos los que más aportamos al PIB, pero somos los que menos recibimos. Entonces, acá la gente se nos enojaron en la última socialización. Por último nos dijeron, entonces, ¿para qué hacen un BUCS? ¿Qué proponen? Bueno, nosotros habíamos conversado con el señor alcalde hacer un estudio específico de reubicación de estas tuberías, presentarla a lo que es al Ministerio de Hidrocarburos, para ver si algún momento se puede lograr reubicar estas tuberías que impiden hacer obra, impiden hacer regeneración, aquí en Nueva Loja específicamente que estoy hablando.
Entonces, ese tema de ahí sí es, créanlo, compañeros y los que a lo mejor están en esta tarde, que también viven en Cascales, en Orellana, en algunos sectores, incluso conocen el tema de que con ese sector sí es un... Prácticamente nosotros ahí sí la gente se nos enojó. No, quedamos un poco preocupados, dijeron que ellos, entonces, ¿para qué estamos trabajando en esto del plan uso y gestión del suelo? Entonces, pero nosotros para un poco apoyarles, estamos haciendo de hacer una identificación específica de este sector. Eso en cuanto a aquí en este momento como la UAGRIO. Rapidito Luis también quiere aportar ahí la computadora de él, si no le vale el audio. Ahí le voy a dar el paso. Disculparán. Luis. Sí, bueno, buenas noches con todos los compañeros. Realmente yo sé decir que a veces hago las veces del abogado del diablo porque estas charlas son interesantes, se sacan obviamente muy buenos aportes, pero no deja de ser eso, ¿no? Charlas, digo yo, porque ya la experiencia, la calvicie también ya es por el tiempo que se pasa en estos temas y suena gracioso, pero es eso, la verdad. Llega un punto en que definitivamente ya no sabes, porque pues, son chéveres, como nuevamente digo, las charlas, pero se vuelven utopías. Y nuevamente insisto, yo desde el inicio, el tema está en que la ley no está bien concebida. Lo que hablábamos hoy día, por ejemplo, lo hace de manera general, solo revisando el concepto del tema de lo que la ley establece como urbano, hace que definitivamente, por lo menos acá a nivel de la Amazonía, de los territorios, no se cumple. Y te obliga a forzar el concepto para poder cumplir, porque al final de cuentas es ley. La primera cosa, y he estado insistiendo, que realmente desde ahí es un punto en contra, si se puede decir así, de esto de las leyes, que, insisto, no han sido concebidas con una mayor especificidad, digo yo, y están así sueltas, ¿no? Lo decía la compañera Ana, de esto de las ciudades del milenio. Yo tuve la oportunidad de estar cuando se concibió este proyecto de las ciudades del milenio en Cuyabeno. Este proyecto, por ejemplo, lo llevó Ecuador Estratégico. Y mira, yo fui uno de los que observó un tema que me pareció rarísimo, y es que se metió prácticamente un modelo de ciudad a la Amazonía. O sea, nada que ver, una compatibilidad en el tema de lo que es la arquitectura, sobre todo respetando la cultura y idiosincrasia del sector. Entonces yo fui uno de los que observó ese problema cuando alguna vez en esa época se acercaron los de Ecuador Estratégico a socializar este tema y les comenté esto, ¿no? Más bien se molestaron porque en pocas palabras me dijeron que se agradezca de que el Estado está invirtiendo en la Amazonía, en ese tipo de proyectos, y que no, o sea, que mejor agradezca y no observe. Mi observación fue justamente en ese tema de decir, bueno, pero esta es la Amazonía. Aquí la cultura es diferente, la cultura, lo mínimo que aquí vemos dentro de las comunidades, por ejemplo, ahí no les gusta tener el baño, el sanitario en la casa. A ellos les gusta tener distanciado de la vivienda. Pero acá se cogió y se hizo un diseño de ciudad. Y bueno, hace unos años me fui y vi, la realidad es que la planta baja la tenían de bodegas, los baños de bodegas, la cerraron con unas tablas y le hicieron bodegas. Entonces queda en eso, ¿no? Entonces nuevamente, digo yo, es este tema de esta utopía que, digo yo, se viene dando y no sé, realmente pienso, nuevamente insisto, nosotros como técnicos creo que estamos claros, bueno, yo considero tener claro el panorama, sin embargo, insisto en que se debe concientizar a las autoridades a que tengan esta visión justamente de lo que realmente se quiere con los territorios. Lamentablemente muchas veces se politiza el tema y no se tiene la verdadera visión. Entonces, yo tengo claro muchas cosas de las que se hablaron hoy día, pero más allá de nosotros, pues son las autoridades quienes deben tener claro esa
esa situación. Y lo que decía mi tocayo Luis, justamente acá en Amazonía, bueno, ahí yo un poco sé tener mis criterios, porque si vamos a hacer relación, vamos a darnos cuenta que las ciudades crecieron justamente a raíz del tema petrolero. Entonces, si vamos a esto, ¿no? Alguna vez algún técnico cuando yo discutía alguno de estos temas, que yo pedía, por ejemplo, que se nos dé una normativa donde se nos indique cuál es la distancia mínima en la que se puede conformar un centro poblado donde se puede dar un asentamiento de viviendas en relación a un pozo petrolero. Nunca se me respondió. Yo tengo infinidad de documentos emitidos y nunca se me ha respondido eso, por ejemplo, que para mí es un insumo importante para nosotros poder, de alguna manera, por lo menos de lo que ya hay, normal, pero no como dijo Luis, se niega la información y cosas así. Entonces, por ejemplo, pero no hay que irnos de la realidad de que las ciudades acá al menos se dieron a raíz del tema petrolero, ¿no? Entonces, no sé si el tema sea, y también no hay que olvidarnos que obviamente acá en el país es nuestra fuente principal de ingresos y no podemos irnos en contra de eso. Más bien yo ahí digo que el tema no es, por decir, sacar las tuberías o cosas por el estilo, sino más bien buscar formas de poder convivir con lo que se tiene, a pesar que hay cosas que realmente sí se salen. El tema de contaminación ambiental, del aire, son temas realmente críticos acá, temas de salud, de lo que se puede ver, las estadísticas de la gente, de cáncer que acá, en el tema de temas respiratorios, en el tema de afecciones por el tema del agua, o sea, es crítico realmente. Entonces, pero no se pone énfasis en esos temas, o sea, prevalece, ¿no? Como dijo Luis, el tema son proyectos estratégicos y no te piden permiso. Mira, cuando se dio esto de la ciudad del milenio, se dio la ciudad y punto. No se preguntó al municipio, vea, saquemos los permisos o lo que es lógico, esto es un proyecto, aquí está, apruébese por el municipio. No, eso no se hace, se coge y se manda y listo. O sea, y si simplemente si se te quieres oponer, pues te estás oponiendo al desarrollo. Ahí inclusive, yo le tengo que decir así, yo observé y dije, miren esas casas, ¿cómo le van a hacer de hormigón? O sea, veamos materiales de la zona, obviamente, pero con mejoramientos que nos den una calidad de vida. Y los mismos técnicos fueron expertos en hacerle sentir a la gente que nosotros estamos en contra del desarrollo. Entonces, claro, ellos dijeron, o sea, que solo los de la ciudad merecen casas así, nosotros no, a nosotros nos quieren seguir teniendo con casas de madera. Entonces, desde arriba vienen esos temas. Entonces, hay que reflexionar realmente en eso, insisto, y esto se vuelve bonito y todo, pero o sea, si no se cambia desde el fondo, no sé hasta dónde podamos. Entonces, no sé, creo que fui más dramático, pero sí, es el sentir, ¿no? Eso No, gracias Luis, gracias por la reflexión, para nada, creo que es absolutamente pertinente. Y a mí me deja sin mucho más que decir, la verdad. Nada, yo lo que les propondría, bueno, estamos... Sí, Gaby. Bueno, perdón, oye, Luis tratar de cerrar. Sí, solo. A Luis Pincha, oye, sí hay cosas específicas, a lo menos en tema de género. Ponme una plaza con el nombre de una mujer o una calle y ahí empezamos. Es un proceso, no es inmediato. Hay cosas que ir subiendo, te juro, a mí lo que sí me queda sonando mucho es el tema de género, se ve como que es solo de mujeres y somos menos mujeres los que estamos aquí, pero el rato en que podamos implementar estas cosas, todos nos vamos a beneficiar, no es solo para las mujeres. Siempre que vayamos donde los que más dificultades tengan, todos nos beneficiamos. Y ahí, solo eso quería decirle a Luis para que no termine solo estresado. Vale, gracias. Hay preguntas que quedan planteadas. Pregunta Ana María. También hay otros comentarios que no hemos podido al menos comentar. Aportes que hizo Diciana y algunos otros elementos. Yo lo que les propondría es, bueno, este es uno más de los varios conversatorios que tendremos, así que podemos seguir dialogando, profundizando sobre estos temas y ojalá
aportando algunos elementos que vayan más allá de eso que decía Luis, de únicamente buenas ideas, ojalá algunos aspectos prácticos vinculados justamente a los instrumentos, sabiendo que efectivamente hay un límite y hay unas condiciones específicas que tiene este espacio, que es un espacio básicamente de capacitación, de reflexión alrededor de este instrumento, y evidentemente esto no significa que no podamos plantear cuestionamientos y dudas a los marcos jurídicos que están planteados, porque me parece que es importante de estos espacios también se nutren, se pueden nutrir algunos otros aspectos. Lo que les propondría es por hoy cerrar para no quitar más tiempo, estamos casi a las 2 horas, seguramente ustedes también tienen que ya ir cerrando los temas. Y nada, seguir en el diálogo, sea a través de estos espacios, del chat, del foro, no sé si están entrando a la plataforma, por ahí podemos seguir discutiendo, dialogando, y algunos de los aspectos que han quedado planteados intentaré también reflexionar y hacer algunos aportes en relación a lo que planteaba Luis, por ejemplo, de lo que determina como suelo urbano. Creo que ahí hay elementos que hay que profundizar y discutirlos, porque hay posibilidades de plantear algunas estrategias. Simplemente eso, les quiero agradecer por la participación, me parece que ha sido una sesión muy nutrida, profunda y que ha aportado varios elementos de todo lado. Así que nada, agradecerles y comentarles que bueno, que mañana tenemos básicamente talleres, les mandaremos por WhatsApp a los municipios con los que vamos a trabajar. Y la próxima semana, el miércoles, está la siguiente charla que también plantea temas centrales y que creo que puede aportar elementos importantes desde la perspectiva de paisaje y producción sostenible, para seguir reflexionando en torno al plan de uso y gestión de suelo. Muchas gracias y continuamos con estos procesos. Muchas gracias a ti, Rubén y Gaby, y a todos ustedes. Qué interesante escucharles. Aquí estaré lo más que pueda presente porque tienen un conocimiento de territorio a otro nivel y de la problemática amazónica. Y si es que una ley tiene que ser cuestionada, no está escrita en piedra. Hay que la siguiente ronda exigir, quizá están todavía a tiempo de exigir a la Asamblea Nacional de que se cree un PUS especial para la Amazonía, porque por A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, piensan que no funciona, que está mal formulada la ley para las condiciones amazónicas. Quizá hacen una excepción para los municipios amazónicos y les dan una extensión de 1 año o de 2 con otro modelo de PUS que podrían contribuir a desarrollar. Se supone que es una ley participativa, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Gustavo, levantaste la mano, me parece, ¿no? Perdón, Rubén, es que está tan interesante el tema. Lo iba a escribir, pero creo que sí es importante también, tal vez en otro espacio, y lo hemos conversado contigo, Rubén, ver el tema institucional también, ¿no? No nos olvidemos que la CTA pues tiene, digamos, la CTA, no, que ahora le decimos que es la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, tiene una ley, ¿no? Y también tiene un consejo de planificación que digamos, donde tienes representantes justamente de los ministerios con presencia en la Amazonía, de los GATS, etcétera. Y yo creo que este consejo, que es una instancia política, digamos, también podría ser una instancia que nos podría servir para, de todo lo que hemos analizado ahora, también poderlo elevar al nivel nacional, ¿no? O sea, desde el tema diferenciado que es en la Amazonía, desde indicadores, metas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Y también sería interesante, tal vez, Rubén, poder ver también de lo que ahora se está hablando mucho de esta transición ecológica, ¿no? De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo de ahora hay un eje específico que habla de transición ecológica, ¿no? Entonces, del cómo eso, por ejemplo, estos metas, indicadores que están planteados en este Plan Nacional de Desarrollo pueden vincularse también con el tema de los PUCs, ¿no? Hay algunos temas interesantes ahí que, claro, a veces en las leyes, en estos instrumentos está el qué, pero no, a veces no está el cómo, ¿no? Entonces, pero creo que estos espacios nos sirven justamente para ir viendo cómo lo podríamos hacer, pero creo que lo interesante es que se vaya ya visualizando esto, ¿no? Estos elementos de agroecología que decían, del tema digamos, de la ecología urbana que decía Ana también, y los otros, ¿no? Pero creo que el tema es desde los GATS mismo que están en el territorio, ellos también vayan generando estas opciones, ¿no? Entonces, eso quería nada más acotar, Rubén, y muchas gracias también a todos por su participación.
Muchas gracias. Sí, no, y efectivamente, Gustavo, digamos, en el transcurso de los conversatorios y demás, en el siguiente módulo vamos a abordar también temas institucionales y los podemos ir relacionando con esto que va saliendo ahora. Entonces, bueno, esperamos también abordar esos temas. Nada, muchas gracias. Continuamos con las actividades y nada, ahí estamos en contacto. Un gustazo, gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Un gusto también. Sí, hemos puesto nombres a plazas por si acaso y calles. Bien, Luis, más.